¿Me escuchan? Hola, Doctor, buenas tardes, sí. muy bien. Empezamos la clase. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Graves Basedowski, una complicación o una entidad que se caracteriza por un aumento de las hormonas tiroideas. Vamos a hacer algunas consideraciones importantes. Pueden ver el gráfico. Acá tenemos dos conceptos diferentes, incluso tres diría: tirotoxicosis, hipertiroidismo y enfermedad de Graves Basedowski. Tienen conceptos muy diferentes que los confundimos y utilizamos inadecuadamente términos pensando que son entidades únicas o enfermedades que son en cierta parte diferentes. Y utilizamos términos pensando que estos tres conceptos son la misma enfermedad. Para entender qué es tirotoxicosis. Tirotoxicosis es el signos y síntomas de los tejidos afectados por el aumento de las hormonas tiroideas. ¿Qué quiere decir tirotoxicosis? Los síntomas y signos que se producen al haber un aumento de las hormonas tiroideas en los tejidos X. Por ejemplo, a nivel cardiológico, los signos por el aumento de las hormonas tiroideas a nivel cardiológico son arritmias, taquicardia, fibrilación auricular. Eso es tirotoxicosis. Mientras que hipertiroidismo es el aumento de las hormonas tiroideas por la secreción en la glándula tiroidea. No habla de síntomas, solamente acá el concepto es que es el aumento de las hormonas tiroideas a través de la hipersecreción glandular, mientras que tirotoxicosis son los signos y síntomas que se producen en un órgano afectado. A partir de este concepto, el, el hipertiroidismo, la hipersecreción de hormonas tiroideas T3, T4, contempla tres entidades clínicas que se caracterizan por este estado de hipertiroidismo. Tres enfermedades donde hay un aumento de las hormonas tiroideas. Uno es la enfermedad de Graves Basedow, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Pueden ver acá los gráficos. Cuando hablamos de adenoma tóxico, hablamos de un solo nódulo. Bocio multinodular, varios nódulos. ¿Ok? Y hablamos de Graves Basedow cuando tenemos una triada clásica: presencia de bocio, exoftalmos, dermopatía y hipertiroidismo. ¿Ok? Lo que les trato de decir, cuando utilicemos el término de hipertiroidismo, estamos hablando de estas tres entidades. Pero más específicamente, cuando utilicemos enfermedad de Graves Basedow, estamos hablando de hipertiroidismo y una serie de manifestaciones. Cuando hablamos de bocio multinodular, también hablamos de hipertiroidismo, pero hablamos cuando hay varios nódulos y el adenoma un solo nódulo. Según estadística epidemiológica, la enfermedad de Graves Basedow es una de las más comunes que se presenta en un paciente con hipertiroidismo en relación a estas dos. Entonces, es inadecuado utilizar el concepto de hipertiroidismo, es decir, diagnosticar a un paciente con hipertiroidismo, porque al utilizar este término estás hablando de estas tres entidades inespecíficas. Si tú quieres ser más específico, porque lo más común que uno se va a encontrar es la enfermedad de Graves Basedow, entonces no utilizar el concepto de hipertiroidismo, sino decir paciente con enfermedad de Graves Basedow. ¿Qué es la enfermedad de Graves Basedow? Es una enfermedad de etiología autoinmune que tiene una tetrada, acá está mal, una tetrada: bocio, oftalmopatía caracterizada por exoftalmos, dermopatía pretibial y hipertiroidismo. Estas cuatro características están dentro de la enfermedad de Graves Basedow. ¿Cómo se produce la enfermedad de Graves Basedow? Existe un factor desencadenante externo, ambiental,
Tenemos acá, por ejemplo, el tabaco, el estrés, alguna intervención quirúrgica, cuadros virales que alteran el estado inmunológico en una persona genéticamente predisponente. Es decir, también existe un factor hereditario genético. Una vez que este factor externo desencadenante altera su estado inmunológico, libera citoquinas. Estas citoquinas son presentadas a los antígenos de histocompatibilidad y van a formar autoanticuerpos, especialmente el anticuerpo antirreceptor de TSH. Y este anticuerpo antirreceptor de TSH se une a sus receptores, bloqueándolos a nivel de la glándula tiroidea. Produce una hipertrofia de las células foliculares. Al haber una hipertrofia de células foliculares, también altera su funcionalidad. Mayor formación, mayor número de folículos tiroideos, mayor formación y secreción de T3, T4. De ahí que se produce el aumento de las hormonas tiroideas. Al haber un anticuerpo que estimula la hipertrofia, la hiperplasia, generación de nuevas células foliculares y por consiguiente mayor cantidad de hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Graves Basedow? ¿Ok? Podemos clasificarla en, vamos a clasificarlo por sistemas. A nivel general, un paciente con un aumento en la producción de hormonas tiroideas encima de lo normal, ¿sí? Va a ocasionar una pérdida de peso. A pesar que el paciente tenga un buen apetito, en este tipo de pacientes va a haber un hipermetabolismo, un aumento en la termogénesis, en la producción de calor, en el gasto del calor, lo cual va a ocasionar que el paciente tenga una pérdida de peso progresivo. Intolerancia al calor, no pueden estar expuestos al calor. Ellos mismos refieren que no aguantan estar en el calor. Manifestaciones a nivel de la piel. Tenemos que la piel en este tipo de pacientes con hipertiroidismo, enfermedad de Graves Basedow, es una piel caliente, diaforética, enrojecida. La piel es fina, quebradiza, frágil. Puede haber a nivel de la cabeza alopecia. Las uñas son frágiles. Hay alteración en la queratinización. Puede haber hiperpigmentación de dos tipos en la piel. Presencia de vitiligo. Pueden ver, no sé si ven en la imagen, hay varias áreas de vitiligo, blanquecinas, acrómicas. Y también tenemos otro tipo de hiperpigmentación oscura, hiperpigmentación cutánea, similar a un paciente con Addison. Se dice que como estas dos entidades, el vitiligo y la enfermedad de Addison, son autoinmunes, también están relacionadas con el hipertiroidismo. A nivel cardiovascular, las hormonas tiroideas, recuerden ustedes que regula la contractibilidad, tienen un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Si estamos hablando de un paciente que tiene un aumento en las hormonas tiroideas, lógicamente hay un aumento en el inotropismo. Entonces, este tipo de pacientes, ¿qué van a tener? Taquicardia, alteraciones en el ritmo cardíaco, arritmias cardíacas, fibrilación auricular, flúter auricular. Va a haber una hipertrofia de los miocitos, lo que va a ocasionar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, mayor retención de sodio, que va a ocasionar mayor aumento de la precarga del corazón. Al haber un aumento en la precarga del corazón, va a haber un aumento en el remodelamiento ventricular, lo cual va a ocasionar cardiomegalia. Y a medida que pasen los años, esa cardiomegalia ya va a ser ineficiente para compensación del corazón, y lo cual va a conllevar a un aumento en la precarga y poscarga posterior. Es decir, estos pacientes van a tener cardiomegalia y a largo plazo seguramente cuadros de insuficiencia cardíaca. A nivel respiratorio,
A nivel respiratorio hay una mala respuesta ventilatoria, eh, mal intercambio gaseoso, predisposición a la hipertensión pulmonar. A nivel gastrointestinal, estos pacientes, como ya les he mencionado, pérdida de tejido muscular, eh, va a conllevar a alteraciones en el ritmo catártico. Estos pacientes continuamente tienen cuadros de diarrea, pero de diarrea no infecciosa, sino metabólica, endocrinológica, ¿sí? Una hipermotilidad intestinal por secundaria al aumento de las hormonas tiroideas. Bien, a nivel de la glándula tiroidea, y se les ha mencionado que existe una hiperplasia e hipertrofia de los folículos tiroideos, lo cual va a ocasionar un agrandamiento de la glándula tiroidea de forma difusa, es decir, va a presentar un bocio difuso. Si nosotros hacemos la palpación según las maniobras adecuadas, vamos a ver un aumento de la glándula tiroidea. Concomitantemente, en la exploración semiológica tenemos que realizar el proceso de la auscultación a nivel de la glándula tiroidea, es decir, llevar el fonendoscopio a la glándula tiroidea y escuchar o tratar de buscar si existe soplo. Si encontramos un soplo a nivel de la glándula tiroidea, nos está diciendo que hay una hiperfuncionalidad de esa glándula. ¿Sí? Bien. A nivel osteoarticular y muscular, ¿qué entidades o qué cuadros, qué molestias vamos a tener? Va a haber una reabsorción osteoclástica, lo cual va a conllevar a un estado de osteopenia y por lo tanto osteoporosis. Existe una proteólisis, un hipercatabolismo a nivel muscular, y lo cual lo va a llevar a una miopatía neuromuscular. En este tipo de pacientes tienen una disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular. Los reflejos osteotendinosos son exagerados. A nivel del sistema hematopoyético, aumentan la producción de eritropoyetina, las hormonas tiroideas. Entonces, estos pacientes se espera que cursen con policitemia, aumento de los glóbulos rojos y blancos y las plaquetas. Bien, a nivel gonadal, existe una alteración entre el sistema hipotálamo gonadotrópico. En las mujeres va a existir lo que es la espanomenorrea. Este concepto de espanomenorrea son periodos largos sin menstruación, que quiere decir que van a estar 2 meses sin menstruación. ¿Ya? Muy bien. En el varón va a haber igual un desajuste en andrógenos y estrógenos. Estos pacientes, tanto en la mujer, tendrán como característica infertilidad, disminución del líbido, impotencia. Lo más importante a nivel del sistema nervioso central. Al haber un aumento de las hormonas tiroideas, este tipo de pacientes, la característica es que son irritables, ansiosos, son pacientes superamente hiperactivos, con taquilalia, no dejan de hablar, nerviosos, súper nerviosos, incluso llegan a un estado de psicosis, piensan que alguien les va a hacer daño, son súper hipercinéticos. Una de las características principales a mi criterio es cuando tú te enfrentas a un paciente en consulta hipercinético, ansioso, con flapping, con temblor, diaforético, entonces presumiblemente tú tienes que ver que no tienen cuadro de hipertiroidismo. Lo más clásico que son este tipo de personas son hipercinéticas, psicóticas, piensan que todo les va a hacer daño, ¿sí? A nivel metabólico tienen intolerancia a la glucosa, lo cual les predispone a igualmente desencadenar diabetes mellitus. Mm, Entre estas manifestaciones pueden darse cuenta que tienen múltiples características la enfermedad de Graves Basedow, muchas, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la oftalmopatía
en la enfermedad de Graves Basedowski. La oftalmopatía no es más que el proceso inflamatorio a nivel de los músculos extraoculares, secundario a la presencia de hormonas tiroideas en forma exagerada. ¿Sí? Entre las características de la oftalmopatía de la enfermedad de Graves Basedowski tenemos un edema periorbitario. Pueden ver la imagen acá donde dice número 1. Pueden ver el edema a nivel de los párpados, un edema periorbitario. Retracción del párpado. ¿A qué se refiere con este concepto? Vean la imagen del costado, donde vemos una persona normal, un dibujo, y vemos el exoftalmos del globo del ojo izquierdo. La retracción palpebral no es más que la ausencia o deficiencia de que el párpado superior se cierre. En este tipo de pacientes, el párpado superior estuviera suspendido. Cuando tú bajas la mirada hacia abajo, todos vemos que el párpado no sigue esa mirada, también baja el párpado. En este tipo de pacientes el párpado se queda suspendido arriba, hace que cuando tú dirijas la vista a cualquier lado, el párpado no te sigue, se queda estancado arriba, parado, paralizado. Eso es el signo de la retracción de los párpados. Al haber un edema periorbitario, un proceso inflamatorio tanto de los músculos como de la cavidad, va a ocasionar que el glóbulo ocular salga hacia afuera, sea protruido hacia afuera, lo que se denomina el exoftalmos, protrusión del glóbulo ocular. Junto con estas manifestaciones vamos a tener algunas otras manifestaciones como son diplopía, retraso en la mirada, temblor palpebral, fotofobia, disminución de la agudeza visual. Está claro que estas imágenes son claras, vemos el paciente con la numeración tipo 1 en un periodo de enfermedad de Graves Basedowski inicial y vemos el mismo paciente ya con un periodo más avanzado de enfermedad de Graves Basedowski. Podemos ver la protrusión de los glóbulos oculares, la retracción palpebral superior y en las imágenes del costado igual pueden darse cuenta que un paciente normal y con protrusión del glóbulo ocular, exoftalmos. Bien, tenemos acá una tomografía donde podemos evidenciar los glóbulos oculares en la figura A y en la figura B vemos que están más hacia afuera. Signos que podemos encontrar en el exoftalmo, en la oftalmopatía de Graves Basedowski. El signo de von Graefe y el signo de Mobius. El signo de von Graefe es la ausencia o la sincronización de movimientos tanto del glóbulo ocular como del párpado superior. En la figura vemos que la paciente está mirando hacia abajo. En el párpado derecho vemos, en el ojo derecho vemos que el párpado cierra junto con la visión hacia abajo, con la dirección hacia abajo del glóbulo ocular. Pero vemos el ojo izquierdo, que a pesar de que el paciente está mirando hacia abajo y esperas que el párpado te siga en ese movimiento, se queda suspendido hacia arriba, no cierra. Bien, tenemos el signo de Mobius, que es la falta de convergencia de los globos de las pupilas al hacer el reflejo de convergencia. Cuando hacemos la valoración semiológica de los ojos, nosotros agarramos, por ejemplo, un lápiz, acercamos hacia la nariz y los ojos, al ver que se está acercando este objeto, inmediatamente los glóbulos se dirigen hacia el centro del objeto explorador, es decir, hacia la base de la nariz, hacia la raíz de la nariz. Alejo el objeto, por ejemplo, el lápiz, inmediatamente se separan los glóbulos oculares, ¿sí? Eso es convergencia. Mientras que el signo de Mobius es ausencia de este estado de convergencia. Por más que yo acerque el lápiz hacia la raíz de la nariz, hacia el centro de la cara, los glóbulos oculares se separan.
no convergen, se alejan más bien. Ese es el signo de Möbius. Signos son característicos de la enfermedad de Graves Basedow. Quiero mencionarles que debe existir como 15 signos a nivel ocular de enfermedad de Graves Basedow. Estos son los más relevantes, por si acaso. Grados de oftalmopatía. Acá vemos los 5 grados de oftalmopatía. Grado 1 no tiene síntomas. Grado 1, signos pero sin síntomas. Existe una protrusión del glóbulo ocular menor a 22 centímetros. Grado 2, signos y síntomas. Diplopía, exoftalmos, retracción palpebral, todos estos, ¿sí? Y eh, inflamación o un proceso inflamatorio de los músculos extraoculares. Grado 3, proptosis, exoftalmo severo, mayor a 2 milímetros, es decir, el glóbulo ocular está saliendo de su cavidad designada más de 22 milímetros. 4, afectación muscular, los músculos tanto intra o extraoculares. 5, afectación corneal. 6, afectación del nervio óptico y ceguera. En la oftalmopatía de la enfermedad de Graves Basedow estamos hablando que existe una protrusión del glóbulo ocular. ¿Cuál es la función del párpado en todos nosotros? Cuando yo camino en la calle, en este momento, por ejemplo, viendo que hay mucho polvo, seguramente al sentir mi glóbulo ocular un cuerpo extraño, como mecanismo de defensa, mi párpado se cierra, ¿sí? Pero en este tipo de pacientes, ante cualquier noxa o agente externo, el párpado no cierra, sigue arriba. Y lo que hace que la córnea, el glóbulo ocular, esté expuesto hacia la superficie y no tenga este mecanismo de defensa de oclusión palpebral. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber una exposición a polvo, a tierra, lo que ustedes quieran, tu párpado sigue abierto, sigue arriba, y el glóbulo ocular no va a poder defenderse de ese cuerpo extraño. Va a empezar a haber una laceración de la córnea, ¿sí? Y ustedes saben que una laceración de la córnea es un proceso infeccioso, inflamatorio, y que tiene gran posibilidad de perder la vista, porque va a haber una lesión de la córnea y posteriormente una lesión del nervio óptico, lo cual lo va a llevar a la ceguera. Vean una imagen de un paciente con exoftalmo severo. No hay protrusión del párpado superior y el glóbulo ocular está expuesto hacia afuera, lo cual le hace susceptible a cualquier lesión externa. Este tipo de pacientes, por ejemplo, en la noche, cuando duermen con los ojos abiertos porque no pueden cerrar por la falta de retracción del párpado. Imagínense ustedes si duermen en la noche con la almohada y su ojo abierto. Seguramente va a haber alguna lesión externa de la almohada, de la sábana, y no va a haber su mecanismo de defensa de cierre, lo cual va a ocasionar una herida en la córnea y seguramente se va a complicar con ceguera. Complicaciones. Las complicaciones las vamos a clasificar en cardiovasculares y oftálmicas. Las cardiovasculares, las arritmias cardíacas, dos entidades muy frecuentes: el flúter auricular y la fibrilación auricular. Pueden ver el flúter donde vemos las ondas F, que seguramente ustedes ya están habituados a hacer la lectura de un electrocardiograma. Y tenemos la fibrilación auricular, líneas finas con QRS irregulares. El flúter es regular, pero presenta las ondas F, mientras que la fibrilación auricular es irregular el ritmo y fibras finas. Este paciente, por estas dos alteraciones cardiovasculares, está muy predispuesto a tener accidentes cerebrovasculares embólicos, es decir, este flúter y esta fibrilación van a producir trombos que los van a liberar hacia arriba y van a ir a ocurrir una arteria del sistema nervioso central, lo cual va a ocasionar algún accidente cerebrovascular embólico. Su frecuencia cardíaca es alta, por si acaso,
Oftalmológicas, lo mencionado, la úlcera corneal, exposición de la córnea a la parte exterior, predisposición a la que sea susceptible a cualquier laceración a nivel de la córnea que vaya a conllevar posteriormente a una lesión del nervio óptico. Sinónimo, ceguera. Diagnóstico. Cuando hablamos de enfermedad de Graves vasovagal, hipertiroidismo, estamos hablando que existe un aumento de las hormonas T3, T4 y por consiguiente y compensación TSH disminuido. Entonces, lo único que uno tiene que pedir es un perfil tiroideo, donde al encontrar T3, T4 libre, aumentados, hipertiroidismo, y secundariamente va a haber TSH bajo. Paralelo a esto, van a tener que pedir anticuerpos, especialmente anticuerpos antirreceptor de TSH. Sale positivo, valoran, revaloran el perfil tiroideo y van a concluir que es un paciente con enfermedad de Graves vasovagal, no con hipertiroidismo. Hipertiroidismo tiene tres entidades diferentes, ¿sí? Dentro de ellas está la enfermedad de Graves vasovagal. Entonces, T4, T3 libre aumentados y TSH bajo más de lo normal, presencia de anticuerpos anti-TSH, enfermedad de Graves vasovagal. ¿Qué exámenes de gabinete pueden pedir? Ecografía tiroidea, donde va a haber un aumento en la vascularización. Pueden ver acá, un ecógrafo con Doppler, donde se va a ver el signo de la tormenta tiroidea. ¿Qué quiere decir? Un aumento en la vascularización de estos dos lóbulos. Está clara la imagen. Entonces es un signo de hiperfuncionalidad, hipertiroidismo. Bien, también podemos pedir la gammagrafía tiroidea, que es la administración de un radioisótopo por vía endovenosa y cuál va a ser captado por la glándula tiroidea, y en un escáner nos van a dar imágenes características. Y vemos acá la enfermedad de Graves vasovagal, donde va a dibujar toda la glándula, porque existe mayor número de folículos, mayor captación del radioisótopo y va a dar unas imágenes de hiperactividad tiroidea. Bien, tratamiento. El tratamiento está en base a tratamiento farmacológico, ¿sí? Farmacológico, quirúrgico y de yodo y radioterapia. El tratamiento farmacológico, tenemos los tirostáticos. Metimazol 20 miligramos día, puede ser dividido de 15 a 5, de 5 a 15 miligramos cada 8 horas. Propiltiuracilo, 200 a 60 miligramos día o dividido en 4 tomas, ¿ya? Lo que hacen los tirostáticos es inhibir la conversión de T4 a T3. Inhibe su metabolismo, su desdoblamiento de T3, de T4 a T3. ¿Ok? Efectos colaterales, especialmente el propilturacilo, produce agranulocitosis, destrucción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Síndromes de alergia, fiebre, artralgias, hepatitis. Entonces, el propiltiuracilo es el más tóxico. Ya casi está retirado del comercio por la toxicidad que presenta. Pero sí, en el mercado tenemos el metimazol y el carbimazol. Bien, beta bloqueantes, propanolol, atenolol, metoprolol. Ustedes preguntarán por qué tiene que ver beta bloqueantes a una patología endocrinológica. Primero, el paciente está con taquicardia, fibrilación, flúter. Una de las indicaciones es bajar ese ritmo a través de los beta bloqueantes. Dos, los beta bloqueantes, lo mismo que los tirostáticos, inhiben la conversión de T4 a T3. Por lo tanto, inhiben la formación de hormonas tiroideas. Esas son sus indicaciones. Y tenemos los corticoides. Mecanismo similar, inhibe la conversión de T4 a T3. Tenemos
hidrocortisona 100 miligramos o endovenosa, dexametasona o prednisona según protocolo. Tirostáticos, beta bloqueantes y corticoides. Entonces, un paciente con enfermedad de Graves Basedow, tirotoxicosis, administra un metamizol o un metimazol. Si hay gran frecuencia cardíaca, gran descarga adrenérgica, propanolol, atenolol o metoprolol. Y para que sea una recuperación más rápida, habiendo un sinergismo entre estas dos, hidrocortisona o dexametasona. Bien. Radioterapia. Radioterapia es la administración de un radioisótopo por vía oral o endovenoso. En este caso, el radioyodo 131. ¿Ok? Bien. ¿Qué acción tiene el radioyodo 131? Reitero, se puede administrar vía oral, en cápsulas o vía endovenosa. Primer mecanismo, necrosis celular. Inhibe la replicación celular. ¿Qué quiere decir con estos dos conceptos? Primero, que va a destruir tejido. Dos, al destruir tejido, células foliculares, lógicamente inhibe o evita que se formen hormonas tiroideas. Inhibe la replicación celular. Me dejo entender. El radioyodo, radioisótopo, produce necrosis, muerte celular. Al haber muerte de folículos tiroideos, lógicamente existe menor células, menor formación de hormonas tiroideas. Una de las características del radioyodo es que es selectivo. Va directamente a la glándula tiroidea a producir estos dos efectos. El tejido aledaño no es comprometido porque no tiene ninguna acción sobre estos. Forma de administrar. Tenemos acá esquemas, dosis fija, bocio difuso, bocio multinodal, adenoma tóxico. Dosis de acuerdo al peso de la glándula tiroidea, diferentes tipos de dosificación. Y mediante fórmulas según el tamaño por palpación y la captación de radioyodo. Son tres esquemas diferentes que el cual tú puedes administrar yodo. ¿Cuándo se administra yodo? Cuando ha habido un efecto negativo al uso de tirostáticos. No se ha resuelto con la administración de mitamazol, propiltiuracilo. Cuando existe hipertiroidismo posterior a una tiroidectomía, ¿sí? Esas son las indicaciones de administrar yodo. Bien. Hipotiroidismo subclínico. Se dice hipotiroidismo subclínico cuando las T4, T3 están normales. Sabemos que hipertiroidismo es T3, T4 aumentado, pero hablamos de hipertiroidismo subclínico cuando las T3, T4 son normales, pero la TSH sigue baja. ¿Sí? Puede haber o no síntomas, pero vemos en la característica del perfil tiroideo que T3, T4 están normales. Deberías esperar que estén elevadas, pero subclínico es cuando están normales y la TSH está bajo. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Iniciar tratamiento con metimazol a dosis bajas, siempre y cuando la TSH esté menor a 0.1 mil unidades litro. Si la TSH está entre 0.2 a 0.5, gammagrafías cada 6 meses, controles periódicos. ¿Ok? El hipotiroidismo se trata siempre y cuando la TSH esté debajo de 0.1. Tirostáticos. Se dice que cuando tú utilizas tirostáticos por 2 años y más, la enfermedad puede resolverse, desaparecer. ¿Cuál es el criterio de que la enfermedad se ha resuelto? Cuando tú descontinúas tirostáticos y el paciente en su perfil tiroideo y clínico, un año no presenta sintomatología, ni alteración en el perfil tiroideo. Entonces, quiere decir que una vez que tú has descontinuado y el paciente está asintomático por más de un año, la enfermedad
desaparece. Existe un 25 a 50% tratados con tirostáticos, resuelven la enfermedad, la hacen desaparecer. ¿Ok? Radioyodo, consideraciones. Que el radioyodo puede curar la enfermedad, ¿sí? A los 6 meses de haber administrado radioyodo, tienes que hacer un control respecto